arte alexiana fumegan as tellas. Detrás dos petoutos vai pondos o sol, retornan proseidos canoitas ovellas, triscando nas beiras o céspede mol. Un vello arrimado nun pau de sanguiño, o monte atravesa de cara ao pinar, vai canso unha pedra, topou no camiño, e nela sentouse para folgos tomar. Ai, dixo, que triste eu estou, e o sapo que oía repuxo cro, cro. As ánimas tocan a noite como está, queimouse má casa, morreu má muller, ardeu má xugada na corte e a besta, na terra semente botouse a perder. Vendí pos trabucos pacelos e hortas, e vou polo mundo vento a pedir, mais cando non topo pechadas las portas, os casallentela e fanme fuxir. Canta, sapo, canta, ti e eu somos dous. E o sapo choroso cantaba cro, cro. Soliños estamos entrambos na terra, mais nel un burato ti alcontras eu non. A ti non te morden os ventos da serra, e a min as entrañas e os osos me ron. Ti nado nos montes espera, secote cantando teu término ver. Eu ando entre os homes, dormendo entre as feras, e morte non hai, si quero morrer. Se a tocan, recemos, que dicen que hai Dios. El reza e o sapo cantaban cro, cro. E a noite pechaba e o rayo da lúa nas lívidas cumes comeza a brillar. Purisco que tolle nas árbores brúa, escoita solexios o lobo vear. O pobre do vello cos anos cancados ergueuse da pedra e o pau recado, mirou para os ceos co puño pechado, e cara aos toutales rosmando marchou, cos ollos perdidos na oscura extensión. O sapo quedouse cantando cro, 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 cro. Vamos dar comenzo a quinta charla destas 18 xornadas de información sociosanitaria de Outes e as terceiras xornadas do Programa Universitario de Maiores en Outes do cuarto ciclo da Universidade. Como sabedes, é unha conferencia ao mes, normalmente coincide co último xoves, a non ser Nadal e a de abril, ou a de marzo, que me parece que coincide, no, a de abril, co 25 de abril tamén había que cambiar. Con esta levamos 136 charlas desde que empezamos esta aventura. Hoxe vamos a falar dun tema que, bueno, en principio iba a decir que o gran descoñecido, aquí en Outes o mellor algo menos, polos traballos que se fixeron de medición de as casas a través de os dispositivos que nos deixaran desde o laboratorio do Radon de Galicia a través de
o profesor Ruano, o profesor Barros Dios, para poder facer a medición no lugar do Concello de Ró, que foi onde se fixo a medición. De as conclusións daquel traballo, e quizá despois no coloquio podamos falar deso, se sacou unha conclusión importante, que era un exceso de errado nas casas maioritarias onde se viviu, pero o problema non era do Concello de Ró, evidentemente. Se se hubiera medido en Lousame, se se hubiera medido en Mazaricos, teríamos as mismas cifras. O problema era constatar que si hai un exceso de errado nas casas de onde se mira, sea aquí ou sea sobre todo na cornisa atlántica. Nos dirá despois o profesor Ruano donde máis está estabilizado o exceso de errado, porque o errado é un produto natural que está no ambiente, como nos dirá, pero o tema eu creo que é suficientemente importante, suficientemente descoñecido. Xa vos anuncio que a continuación da charla do profesor Ruano teremos outra dun traballo que fixo un dos nosos alumnos que pasan por aquí polo centro sobre o coñecemento da poboación dos efectos do errado na saúde, e a verdade é que é bastante deprimente, que é bastante, decir, sendo peligroso que é o baixo coñecemento que ten a xente, evidentemente non por culpa da xente, senón isto sería algo que tería que partir das administracións para dar a coñecer os peligros que poda ter esta sustancia, non? Entón, como sempre, dar as grazas ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Seriatría, por suposto a USF, a Adis Bismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que é o que nos dan ou nos fan o detalle que lle entregamos os ponentes ao final da charla. A Asociación Cultural Terra de Outes, como decimos sempre, a través de Vicente, pois estaremos no Facebook antes de que anoitezca. É dicir, se non estamos hoxe, porque Vicente ten algún problema, estamos Ahora está solucionado, que ahora podo subir ao YouTube o vídeo. Vai máis lento porque puxaron un radio, un sistema. Bueno, pero aquí en Outes nunca tuvemos prisa para casi nada. Todo tranquilo, eso non é problema. Ben, e por último, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. Como sempre, daros as grazas a todas e a todos por estar aquí, porque senón isto non ten razón de ser. E dar as grazas, por suposto, ao Dr. Alberto Ruano Raviña. El traballa en Medicina Preventiva, é máster en Saúde Pública da USF e é a persoa, non digo en Galicia, probablemente en España, que máis sabe do tema do errado. O sea que calquera dúbida que teñades non veñades mañán a consulta a preguntar, de acordo? Nin o luns, falamos hoxe, temos tempo, a charla como sempre son 50-55 minutos, teremos o coloquio e no coloquio todas as dúbidas que teñades pois as podedes plantexar. Se non é directamente porque teñades corte ou que sea, pois mo pasades a mí ou yo decides o veciño que ten menos vergonza. Vale, non vos queredes cas dúbidas porque despois eu sei hasta onde sei. De acordo? Sempre me comprometo a que se non o sei o día seguinte teño a resposta, pero bueno, mellor aproveitar que temos aquí o especialista en este tema. Ben, sin máis, volvendo a daros as grazas, pois xa vos deixo co profesor Ruano. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, decirles que agradecer la invitación al doctor José María Dios por esta conferencia. No sabía de la larga tradición que había de estas jornadas y la verdad es que me parece una iniciativa tremendamente interesante. Ojalá existiese esta misma iniciativa desde otros centros de salud, porque transmitir a la ciudadanía problemas comunes que nos puedan preocupar a todos, no solo esto del radón, ¿no?, que yo comentaré ahora, sino otras muchas cosas, me parece que es tremendamente importante. Yo, como decía el doctor José María Dios, llevo trabajando en radón muchísimos años, soy catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, y el objetivo de la charla que yo voy a dar aquí, sobre todo, es que ustedes puedan hacer todas las preguntas que consideren necesarias en la fase de coloquio. Estaré encantado de resolverlas, pero antes les hablaré, como pueden ver, ese es el contenido de lo que yo voy a comentar hoy, de qué es el radón, cuáles son los efectos sobre la salud, los estudios realizados hasta la fecha. Comentaré también
qué estudios hay realizados sobre radón en España y en Galicia. Hablaré también de los mapas de radón a nivel nacional, a nivel gallego, también del mapa de radón que tenemos del Concello de Outes, para ir ya acabando sobre la presencia de radón en el ámbito laboral. Hablaré un poco de normativa sobre radón, porque ya tenemos normativa sobre radón, cómo podemos medir radón y con una serie de conclusiones. Me voy a poner de pie porque me encuentro más cómodo y hablaré, creo que me oyen ustedes bien. Bueno, y vamos a comenzar. Esta es una fotografía que yo pongo en muchísimas ocasiones, está en inglés, pero lo que dice aquí es precaución. La exposición prolongada a gas radón puede ser peligrosa para la salud. Es una fotografía que yo tomé en el año 2006 en Estados Unidos. Justo debajo de este cartel había unas escaleras en donde los turistas íbamos allí, visitábamos lo que había sido una mina, había sido un depósito de municiones en la Guerra Civil Norteamericana, había sido también una prisión, y el aviso no iba tanto a los que entrábamos allí circunstancialmente, sino a ese guía turístico que tenía que entrar en el subsuelo para explicarnos a los que hacíamos la visita muchas veces al día de que en ese lugar podía haber una concentración muy elevada de radón y que por lo tanto podía ser peligrosa para su salud, sobre todo a largo plazo. Es muy importante el contextualizar cómo el radón, que es un tipo de radiación ionizante, cuando hablamos de radiación tenemos dos tipos, radiación ionizante y radiación no ionizante. La radiación ionizante se caracteriza porque es capaz de generar alteraciones en la corteza electrónica de los átomos y es la más peligrosa para la salud. La luz solar, por ejemplo, es radiación pero no ionizante. Dentro de la radiación ionizante, aquí podemos ver que la más importante es precisamente la exposición a radón, que es una radiación ionizante pero de origen natural. Aquí lo que podemos ver es que aproximadamente la mitad de toda la radiación ionizante que va a recibir el ser humano a lo largo de toda su vida, de manera habitual, procede precisamente de la exposición a radón. Va a haber otros tipos de radiación ionizante, también de origen natural, como por ejemplo la que recibimos a través de los alimentos, la que podemos recibir a través de la radiación que viene del espacio exterior, se llama radiación rayos cósmicos. Las personas que van mucho tiempo en aeronaves, tripulantes, azafatas, pilotos, reciben mucha radiación ionizante procedente del espacio exterior, y luego podemos tener radiación ionizante procedente de ciertas rocas de la corteza terrestre. Y luego tenemos otro tipo de radiación ionizante, que es la que proviene a través de la realización de pruebas de imagen médica. Cada vez, por el envejecimiento que tiene la población, recibimos más pruebas de imagen médica dirigidas a resolver problemas de salud. Problemas que a lo mejor en algún momento puede significar una prueba de imagen cardíaca, una prueba dirigida a ver si tenemos algún tipo de enfermedad y también pruebas de imagen procedentes de la posible detección precoz de ciertas enfermedades. Lo que estamos viendo en la actualidad es que en Estados Unidos, por ejemplo, se hace un sobreuso de pruebas de imagen médica, lo que supone que en este país, esto lo podemos ver en esa diapositiva... Perdona, Ruano, sí. Perdona, arrímate porque se está tapando. Lo que podemos ver aquí es que en Estados Unidos reciben el doble de radiación ionizante, por término medio, un ciudadano norteamericano, de la radiación ionizante que va a recibir un europeo. ¿A qué se debe esto? A ese sobreuso de pruebas de radiación ionizante de causa médica y que al final lo que hace es que el ciudadano habitual vaya a recibir un exceso de este tipo de pruebas. Aquí lo que vemos es que en el Reino Unido, frente a Estados Unidos, van a recibir la mitad de radiación ionizante precisamente por ese exceso de utilización de pruebas de imagen de origen médico. La radiación ionizante produce tumores sólidos a largo plazo. Esto lo sabemos a través de rigurosos informes como este de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y lo sabemos también a través de estudios que se han realizado en supervivientes
de la bomba atómica. Los supervivientes de la bomba atómica permitieron conocer cómo era el exceso de tumores en población que había sido afectada por esta deflagración nuclear, no solo en el momento de la deflagración, sino muchos años después de esta catástrofe, se pudo ver que ese exceso de radiación que había habido pues ocasionaba un exceso de tumores a lo largo del tiempo. En Norteamérica pues, nos llevan bastante ventaja, pero también en otros países europeos. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental norteamericana tiene una calculadora de radiación ionizante en función de, por ejemplo, cuántas pruebas de imagen médica pueda tener un individuo, a lo cual nosotros le podemos añadir la concentración de radón que puede tener ese individuo en su domicilio. Al final todo esto es radiación ionizante que se va a ir sumando y por lo tanto puede informar al ciudadano acerca de si ha estado muy expuesto o menos expuesto, bueno, pues a ese mayor riesgo de radiación ionizante. Ya pasando a hablar más específicamente del radón, el radón ya fue descubierto hace muchos años por estas dos personas que vemos aquí, Rutherford y posteriormente Friedrich Dorn, que le denominó emanación del radio. Por lo tanto, el radón no es algo nuevo en la naturaleza, conocemos su existencia hace ya más de un siglo y aquí podemos ver en esta diapositiva qué es el radón. El radón es un elemento natural y es un gas que es incoloro, inodoro e insípido. Lo estamos respirando todos ahora mismo. Esperamos que en concentraciones bajas. Lo vamos a respirar en nuestras casas y lo vamos a respirar cuando vayamos por ahí paseando por la calle. Lo que vemos es que el radón procede de una serie de descomposición radiactiva en cuyo elemento de cabecera, es esa cadena que vemos a la derecha de la imagen, es el uranio 238. Este uranio está contenido en todas las rocas de la corteza terrestre, absolutamente en todas. Lo que pasa es que este uranio 238, su contenido, su cantidad va a ser diferente en función de la tipología de esas rocas de la corteza terrestre. A medida que va pasando el tiempo, este uranio radioactivo se va transformando en otra serie de elementos y en esa transformación va liberando radiación ionizante. Vemos ahí señalado con unas flechas rojas que uno de estos elementos es precisamente este radón 222, pero este radón 222 tiene una vida media de 3,8 días. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que pasar 3,8 días para que la cantidad de radón 222 se transforme a la mitad y en esa transformación va liberando un tipo de radiación ionizante que se va a denominar radiación alfa. Por lo tanto, el radón 222 no es un riesgo para la salud, porque todo lo que estamos respirando, la práctica totalidad, lo estamos expulsando sin que libere radiación alfa. El problema va a venir de sus descendientes de vida media corta, porque lo mismo que el radón 222 viene de este uranio que vemos arriba, se va a seguir transformando en otra serie de elementos hasta acabar en un elemento estable, inerte, que es plomo 206, pero antes se ha transformado en otros elementos que tienen una vida media mucho más corta que el radón, que son tipos de polonio, polonio 210 y polonio 214, que tienen una vida media en algunos casos de milisegundos, por lo tanto, cuando los vamos a respirar, sí se van a transformar en otros elementos, van a liberar radiación ionizante de tipo alfa y por lo tanto van a someter a las células de nuestro árbol broncopulmonar a un bombardeo radioactivo, que en algunos domicilios puede ser intenso, porque puede haber concentraciones de radón elevadas que están allí durante mucho tiempo y por lo tanto nuestro árbol broncopulmonar va a recibir ese bombardeo intenso. Se ha especulado con que, no sé si se acordarán ustedes, de un espía ruso que se dice que fue envenenado con polonio 210, Alexander Litvinenko. Dice, el servicio secreto ruso lo que hizo fue, en los cigarrillos que él fumaba, fueron capaces de meterle unas dosis enormemente elevadas de este polonio, consiguieron envenenarlo y al final esta persona murió. A ver, son dosis de polonio enormemente elevadas, infinitamente más elevadas de lo que nosotros nos podríamos encontrar en nuestras viviendas.
Lo que sí es cierto, y es algo interesante, es que mientras que el radón es un gas, todos estos descendientes de vida media corta van a ser elementos sólidos y por lo tanto pueden quedar en nuestros pulmones, depositarse, son sólidos, y allí siguen liberando radiación alfa y por lo tanto bombardeando las células de nuestros pulmones pues, durante un tiempo. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una vivienda? Aquí tenemos un esquema de una vivienda, tenemos este radón, que es este gas que va subiendo del subsuelo. Si nosotros colocamos una vivienda o un lugar de trabajo y ese lugar de trabajo o vivienda está mal aislado del subsuelo, lo que va a ocurrir es que el gas va subiendo poco a poco hacia la superficie. Colocamos esa vivienda construida sobre esa zona en la cual está subiendo mucho radón hacia arriba y lo que hace la vivienda es actuar como si fuese una especie de campana o burbuja. El radón no tiene por dónde salir, penetra en esa vivienda a través de grietas, fisuras, oquedades, juntas mal selladas. Si esa vivienda, por ejemplo, no se ventila nunca, pues podría alcanzar concentraciones que al final pues pueden ser peligrosas para la salud. Nosotros en Galicia hemos hecho muchas investigaciones. Sabemos que, por ejemplo, las viviendas unifamiliares tienen más radón que los pisos y sabemos también que las casas que tienen un sótano van a tener en general más radón que las casas sin sótano, porque el sótano está excavado, el radón puede penetrar por el suelo del sótano, pero también por las paredes del sótano, porque están excavadas, porque por ahí puede haber grietas, fisuras y luego desde allí puede difundir a todo el resto de la vivienda. Fíjense que hemos hablado del radón como un elemento que está presente en las rocas, este uranio de la corteza terrestre, pero también los materiales de construcción, en algunos casos, sobre todo si estamos hablando de casas de piedra, pueden liberar cierta cantidad de radón al interior de la vivienda. Sin embargo, los estudios que hay lo que están indicando es que el material de construcción, como mucho, va a contribuir hasta en un 20% del total de radón que va a haber dentro de casa. Por lo tanto, el principal problema no es el material de construcción, aunque uno viva en una casa de granito, sino que el principal problema va a ser la concentración en uranio de estas rocas, de esta corteza terrestre, ¿vale? Más cosas acerca del radón es que el radón ya fue declarado carcinógeno humano no de manera reciente. Fue declarado carcinógeno humano en 1987 por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana y en 1988 por la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ya ha llovido desde que se ha considerado que la exposición a radón pues, podía ser peligrosa para la salud. En el año 2009 se publicó un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues somos coautores. Este informe tiene 3 autores españoles, 2 de la Universidad de Santiago, otro autor de la Universidad de Cantabria, en donde se dice que habría una concentración de radón que no se debería de superar en ninguna circunstancia, que serían 300 becquerelios por metro cúbico, y una concentración ideal que no debería de superarse, que serían los 100 becquerelios por metro cúbico. Ahora explicaré un poco qué es esto. También dice este informe que la exposición a radón es el primer factor de riesgo del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado y el segundo factor de riesgo tras el consumo de tabaco en personas que han fumado alguna vez en su vida. Esta evidencia, bueno, en primer lugar, ¿qué es un becquerelio? Porque yo ya he hablado de becquerelios. Un becquerelio es una unidad de radioactividad. Un becquerelio por metro cúbico significaría que en un volumen de un metro cúbico se está emitiendo una partícula alfa. Por lo tanto, 300 becquerelios por metro cúbico significaría que en un volumen de un metro cúbico se están liberando o produciendo 300 desintegraciones alfa por segundo. Estamos hablando de muchas desintegraciones alfa. También para que se hagan una idea de los diferentes tipos de radiación ionizante, estamos hablando de un tipo de radiación ionizante que es la radiación alfa, que es muy energética pero muy poco penetrante. Por ejemplo, la radiación
radiación alfa no es capaz de atravesar un folio, no es capaz de atravesar la piel. Luego tenemos otro tipo de radiaciones ionizantes, como pueden ser la radiación gamma o la radiación beta, que tienen una mayor capacidad de penetración. Esto se traduce en que la radiación alfa, al ser tan poco penetrante, no es capaz de atravesar un folio, en un espacio muy pequeño puede liberar una gran cantidad de energía. Por eso se dice que la radiación alfa tiene una gran capacidad de ionización. Vamos a hablar ahora un poco de la evidencia científica que hay en la relación entre radón y cáncer de pulmón y de dónde viene toda esta evidencia científica. Los primeros estudios que se realizaron sobre radón y cáncer de pulmón fueron en mineros. Los mineros trabajan en subsuelo, estamos remontándonos más o menos a 1980, 1990, en donde se realizaron estudios en diferentes partes del mundo, se midió la concentración de radón en las minas, había mineros de diferentes materiales, y lo que se vio era que había un exceso de cáncer de pulmón entre esos mineros que tenían una mayor concentración de radón en ese ambiente de subsuelo. Esto se observó en múltiples estudios y se observó también que el exceso debido a la concentración de radón solo era achacable al cáncer de pulmón. No se veía que hubiese un exceso de otro tipo de tumores asociado a esa mayor concentración de radón que pudiese haber en estas minas. Posteriormente nos vamos a 1990, 2000, en donde se hicieron otros estudios, pero en este caso en población general. Estos estudios tienen un diseño epidemiológico que denominamos de casos y controles. Esto significa que en las viviendas de personas con cáncer de pulmón se coloca un detector de radón, se coloca un detector de radón en las viviendas de personas que no tienen cáncer de pulmón y se compara la concentración de radón entre unos y otros. Los estudios publicados, la mayoría de ellos decían que en las casas en donde había sujetos con cáncer de pulmón, la concentración de radón era superior que en las casas de sujetos que no tenían cáncer de pulmón. Y estos resultados eran más o menos concordantes entre diferentes investigaciones. En el año 2005 se publica el estudio más importante a nivel mundial sobre la relación entre radón y cáncer de pulmón. Se publica en una de las revistas más prestigiosas, que se llama el British Medical Journal, en donde se analizan los datos de 21.000 europeos, 7.000 sujetos con cáncer de pulmón, 21.000 sujetos que no tenían cáncer de pulmón. Nosotros participamos en esta investigación y se observó que había una relación lineal de tipo dosis-respuesta, por la cual cuanto más aumentaba la concentración de cáncer de pulmón, mayor era el riesgo, de radón, mayor era el riesgo de cáncer de pulmón. Se decía en este estudio que por cada 100 becquerelios por metro cúbico que aumentaba la concentración de radón, el riesgo de cáncer de pulmón aumentaba en un 16%. El mismo año, en 2005, se publica otro estudio norteamericano que llega a unas conclusiones parecidas a las del estudio europeo, pero con un número de participantes algo menor. Este estudio tiene una enorme importancia, es el estudio más citado jamás sobre radón y cáncer de pulmón. Y tiene tanta importancia que la Organización Mundial de la Salud decide comenzar un proyecto que se llama Proyecto Internacional de Radón, en donde participamos una serie de investigadores con reuniones en Múnich, en Ginebra, y que al final concluyó en la publicación del Manual de Radón de la Organización Mundial de la Salud, en donde se establece ese nivel límite que estaba comentando antes de 300 becquerelios por metro cúbico y ese nivel, digamos, ideal de 100 becquerelios por metro cúbico. No solo se produce este documento, sino que esta investigación tiene un impacto directo en la legislación europea, legislación que por otro lado nos afecta a nosotros en la actualidad. Este es el caso que en 2014 se publica una directiva europea que dice que la concentración de radón en viviendas y puestos de trabajo de todos los países de la Unión Europea no debe de ser superior a los 300 becquerelios por metro cúbico.
Lo que hace esta legislación es decir a los Estados miembros que tienen hasta 2018 para ponerla en su ordenamiento jurídico. España transpone la totalidad de este ordenamiento jurídico en 2022, 4 años después del plazo legal dado por la Unión Europea. Portugal transpone esta legislación en 2018, dentro de este plazo legal. Hemos perdido muchísimo tiempo en actuar frente al radón por culpa de diferentes gobiernos. Este es un ejemplo muy claro para mí, como epidemiólogo, salubrista, de cómo la evidencia científica, obtenida a través de estudios rigurosos, es aplicable a la toma de decisiones de protección de la salud de la población. Ojalá muchas otras decisiones que se toman en la actualidad para protegernos de diferentes elementos se basase en evidencia tan rigurosa. Actualmente, luego lo comentaré, el radón está incluido ya en el Código Técnico de Edificación, en su última edición de 2019. En 2006 ya había una serie de personas que estábamos tratando de que se metiese el radón en el Código Técnico que en aquel momento publicó el Ministerio de Fomento. No se nos hizo caso. Ya estaba declarado el radón como carcinógeno humano. Finalmente se incluye en el año 2019, 13 años después de esa primera versión del Código Técnico. Verdaderamente podríamos utilizar una clasificación o una definición para esto que no es otra cosa que lamentable. Bien, la Directiva Europea lo que dice también es que de tope los Estados de la Unión tendrán estos 300 becquerelios por metro cúbico. Sin embargo, tal y como es publicado en alguna revista, hay ya países de la Unión que tienen 200 becquerelios por metro cúbico como tope, porque es algo que permite la Directiva Europea. Ese es el caso de Irlanda, es el caso del Reino Unido, aunque ya no está en la Unión Europea, que tiene también como tope 200 becquerelios por metro cúbico. Es el caso de Suiza, es el caso de Canadá. Estados Unidos tiene como tope 150 becquerelios por metro cúbico. La pregunta que a lo mejor deberíamos de hacer es ¿por qué un ciudadano español tiene que estar menos protegido que un ciudadano irlandés en su puesto de trabajo o en su vivienda, cuando el efecto del radón va a ser exactamente el mismo en un irlandés que en un ciudadano español o un ciudadano gallego? Es tanto así que la exposición a radón está incluida dentro del Código Europeo contra el Cáncer. El Código Europeo contra el Cáncer lo promulga la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y son toda una serie de acciones que un ciudadano europeo debería de tomar para reducir el riesgo de cualquier tipo de cáncer. Y lo que vemos es claramente, lo primero que hay que hacer es no fumar. En segundo lugar, evitar la exposición pasiva al humo ambiental de tabaco. Luego hay otra serie de elementos, no consumir alcohol, una dieta saludable. En el punto 8, tener un entorno laboral libre de carcinógenos. Y ya en el punto 9, lo que vemos es averiguar si uno tiene una concentración elevada de radón en su domicilio y, de ser este el caso, actuar para reducir esa concentración de radón. Muchas veces nos olvidamos de que este Código Europeo contra el Cáncer tiene una letrita pequeña que sale por aquí y que dice: este código, que deberían de seguir los ciudadanos, debe de ser apoyado con políticas públicas que ayuden a estos ciudadanos a introducir todo este tipo de medidas dentro de su vida diaria. Galicia ha sido pionera en el estudio del radón y sus efectos sobre la salud. Podemos decir que Galicia es pionera a nivel español y europeo. Galicia es la zona de España y de Europa que tiene más estudios epidemiológicos sobre la relación entre la exposición al radón y el cáncer de pulmón. Es así que el primer estudio sobre radón y cáncer de pulmón se hizo en el área sanitaria de Santiago, a la cual pertenece OUTES, entre 1992 y 1994. Hace 30 años, un poco más, se estaba midiendo radón en viviendas de sujetos con cáncer de pulmón y sujetos sin cáncer de pulmón en el área sanitaria. Los resultados de este estudio se publicaron aquí en esta revista, que es
la revista americana de epidemiología, una revista muy prestigiosa, y además este estudio fue premiado como el mejor artículo científico por la Sociedad Española de Epidemiología. Lo que encontró este primer estudio fueron dos cosas interesantes. La primera, la exposición a radón podía aumentar el riesgo de cáncer de pulmón a concentraciones inferiores a las que se creían, digamos, seguras. Y en segundo lugar, es que se observaba una interacción muy importante entre la exposición a radón y el consumo de tabaco. De manera que una persona que tuviese mucho radón en su casa y además fumase, frente a una persona que simplemente tuviese mucho radón, estaba multiplicando su riesgo de tener un cáncer de pulmón. Esto tiene una enorme implicación, como ahora comentaré. Un poco más tarde hicimos otro estudio, también de casos y controles, pero en este caso en las áreas sanitarias de Santiago y de Orense. En este estudio previo que acabo de comentar se incluyeron 400 participantes. En este otro ya se incluyeron 1000 participantes, unos 450 casos y unos 550 controles. Se publicaron los resultados en 2012, también en la revista americana de la Asociación de Investigación en Cáncer de Estados Unidos, una revista muy prestigiosa, en donde replicábamos los resultados obtenidos en este estudio anterior. El radón podía producir cáncer de pulmón a concentraciones inferiores a las que considerábamos seguras y, de nuevo, hay una interacción importante entre la exposición a radón y el consumo de tabaco. Esto se ve aquí muy bien, porque lo que sale en el recuadro, no lo ven, pero os lo voy a explicar, es que el radón puede producir cáncer de pulmón, lo sabemos, pero es que el tabaco también puede producir cáncer de pulmón. Lo que se ve aquí es que el radón, tener mucho radón, a lo mejor puede multiplicar por 2 la probabilidad de tener cáncer de pulmón, pero es que lo que estamos viendo aquí es que tener mucho consumo de tabaco está multiplicando por 37 la probabilidad de tener cáncer de pulmón. Con lo cual tenemos aquí un primer mensaje. Si uno quiere reducir el riesgo de cáncer de pulmón, que no fume. Esto es lo más importante de todo. Y en segundo lugar, una vez que no fuma nadie en esta vivienda, ya será el momento de preocuparnos acerca de si puede o no puede haber mucha concentración de radón dentro de la vivienda. Porque no podemos olvidar que el riesgo de cáncer de pulmón asociado a la exposición a radón es un riesgo que es probabilístico. Probabilístico significa que no toda la gente, afortunadamente, que tiene mucho radón en su casa va a tener un cáncer de pulmón. De la misma manera que afortunadamente no toda la gente que es gran fumadora va a desarrollar un cáncer de pulmón. Simplemente la probabilidad de que un gran fumador o un fumador desarrolle cáncer de pulmón es muchísimo más elevada de que un sujeto que tenga mucho radón en su casa pueda desarrollar un cáncer de pulmón como consecuencia de esta exposición a radón en la vivienda. Esto lo hemos podido ver y hemos podido ver también cómo el radón puede producir cáncer de pulmón utilizando diseños epidemiológicos alternativos al estudio de casos y controles. Este estudio es muy interesante, es un estudio pequeñito, pero yo lo cuento porque me parece un estudio muy interesante que también publicamos y resulta que, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el primer estudio entre radón y cáncer de pulmón midiendo radón entre 1992 y 1994? Teníamos sujetos con cáncer de pulmón, teníamos sujetos sin cáncer de pulmón y lo que quisimos hacer era ver qué había ocurrido con aquellas personas que no tenían cáncer de pulmón, que les habíamos medido radón entre 1992 y 1994 y quisimos ver qué había ocurrido en mayo de 2007. Es decir, unos 13 años después de que hubiésemos medido radón en su casa, nos interesamos a ver si estas personas, en función de su concentración de radón, podían o no haber desarrollado un cáncer pulmonar. Aquí hay dos características importantes que nos permiten hacer estudios en Galicia sobre radón y cáncer de pulmón. En primer lugar, en Galicia pues hay mucho radón, ahora lo veremos. ¿Qué significa esto? Esto significa que los gallegos, igual que otros habitantes de muchos sitios del mundo, realmente estamos en un experimento natural, porque viene mucho radón de abajo. Entonces es más fácil establecer
asociaciones acerca de si el radón puede producir cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de enfermedades. Esto es una característica interesante. Y otra característica interesante es que los gallegos y los españoles, por término medio, vivimos muchos años en la misma casa. Esto también significa que es más fácil atribuir un efecto a la exposición a radón de lo que se puede hacer en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, donde hay una mayor movilidad de la población. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes llevan viviendo en su casa tranquilamente 25 o 30 años, si no es que es más tiempo. Por lo tanto, a esos 12 años de seguimiento tras la medición de radón, en muchos de estos participantes podíamos añadir pues entre 25 y 30 años que llevaban viviendo en esta misma vivienda. Lo que nos encontramos fue que en todos estos individuos, estamos hablando de unos 200, habían aparecido 30 tumores. Esto es lo normal, es lo habitual, no es nada raro. De estos 30 tumores, 25 eran tumores no pulmonares y 5 eran cánceres de pulmón. Que aparezcan entre unas 200 personas 25 tumores pulmonares entra dentro de lo razonable. Cuando vamos a comparar la concentración de radón, nos encontramos con que estos 25 individuos que habían desarrollado un cáncer distinto al de pulmón tenían, por término medio en su casa, unos 50 becquerelios por metro cúbico. Cuando vamos a mirar esos 5 individuos que sí habían desarrollado un cáncer de pulmón, mucho tiempo después tenían por término medio más de 200 becquerelios por metro cúbico. Es otra manera un poco diferente de ver esa relación causal que sabemos que existe entre la exposición a radón y el riesgo de cáncer de pulmón. Apenas hay estudios que hayan hecho este tipo de diseños porque es, bueno, pues un poquito complejo. Una vez que nosotros hicimos todas estas investigaciones, decidimos en el año 2010 comenzar una investigación para ver si el radón podía producir cáncer de pulmón, pero en este caso en personas que nunca habían fumado. ¿Por qué ese estudio tan importante de 21.000 personas que yo comenté? La mayor parte de participantes con cáncer de pulmón eran sobre todo personas que habían fumado alguna vez en su vida. Gente que fumaba o gente que había fumado. Por eso nosotros decidimos hacer una nueva investigación, pero en este caso incluyendo solo personas que no habían fumado jamás. Un estudio de casos y controles. Este estudio fue trabajoso. Todos los estudios que yo estoy comentando han sido financiados de manera competitiva por organismos de investigación, es decir, hemos tenido que luchar con otros investigadores para presentar propuestas a organismos nacionales que a su vez han decidido que nuestra propuesta era mejor que otras propuestas que se presentaban, pero no estamos hablando de que nadie nos dijese, toma, y tienes dinero para investigar lo que quieras. No, hemos tenido que pelearnos con estudios competitivos para hacer todo este tipo de investigaciones. Este estudio incluyó 11 hospitales de 4 comunidades autónomas y lo que pudimos ver es una de las investigaciones que tienen mayor número de participantes a nivel mundial entre radón y cáncer de pulmón en nunca fumadores, y lo que encontramos de nuevo es que el radón producía cáncer de pulmón en sujetos que nunca habían fumado. Había de nuevo una relación dosis-respuesta, como se puede ver en esta recta, esto significa dosis-respuesta, y veíamos también que para que el radón pueda producir cáncer de pulmón en alguien que nunca ha fumado, necesita tener en su vivienda más cantidad de radón de la que hace falta para poder producir cáncer de pulmón si esa persona hubiese fumado alguna vez en su vida. Por lo tanto, de nuevo podemos ver ese efecto sinérgico que hay entre el consumo de tabaco y la exposición a radón en las viviendas. Recientemente, este estudio que acabo de comentar se publica en 2019 y en 2020 hemos publicado otra investigación en donde hemos agrupado todos los sujetos que hemos incluido en investigaciones previas, un estudio también con un tamaño muestral muy grande, con 1.800 casos, todos ellos con su medición de radón, sujetos con cáncer de pulmón, y otros 1.800 controles, sujetos sin cáncer de pulmón, donde hemos medido radón, más de 3.700 personas, y de nuevo hemos confirmado, bueno, pues lo que ya sabíamos. Ya no hacemos más estudios de casos y controles sobre radón y cáncer de pulmón, porque ya, bueno, pues no tiene mucho sentido.
Hemos publicado también en el año 2020 el primer estudio que asocia la concentración de radón con la supervivencia del cáncer de pulmón. ¿Qué significa esto? Hemos observado que sujetos diagnosticados con cáncer de pulmón que nunca han fumado, porque este estudio se hacía en nunca fumadores, y que tienen más radón en su vivienda, tienen una peor supervivencia de cáncer de pulmón, tanto a los 3 como a los 5 años tras el diagnóstico, con lo cual la exposición a radón influiría no solo en tener un mayor riesgo de cáncer de pulmón, sino que una vez diagnosticada la enfermedad, ese sujeto podría tener una peor supervivencia de este cáncer de pulmón en el caso de que tuviese una mayor concentración de radón en su domicilio. Hemos hecho otros estudios para tratar de dilucidar cuál es el mecanismo biológico por el cual el radón puede producir cáncer de pulmón. No voy a parar mucho en esto. Decirles que no está claro hoy por hoy cómo puede actuar el radón a nivel molecular. Hay varias hipótesis, a nivel genético, etcétera, pero seguimos sin tenerlo totalmente claro. Aquí hay algunas de estas publicaciones, pero no voy a parar en ello. Y también en el año 2019-2020 nos encarga el Ministerio de Sanidad hacer un documento, un informe para estimar la mortalidad atribuida a la exposición a radón por cáncer de pulmón en España y en sus comunidades autónomas. Este informe es ese libro que pueden ver ahí, de color azul, está disponible en internet y también lo publicamos como artículo científico. Es un estudio muy interesante porque sirve de base para el Plan Nacional de Radón, que se acaba de publicar recientemente, está ahora mismo, se ha publicado hace cosa de un mes. Por lo tanto, hemos contribuido a nivel científico a la evidencia en toma de decisiones sobre radón a nivel nacional y hemos hecho también aquí una cosa que es muy novedosa, porque todos los estudios que había hasta la fecha que estimaban cómo influía el radón en la mortalidad por cáncer de pulmón, lo que hacían era, si uno vivía pues en un 8º piso, esto es importante y no lo he comentado, ¿qué pasa si uno vive en un 8º piso frente a vivir en una planta baja? Pues tiene menos radón, porque el radón viene del subsuelo. Entonces, como viene del subsuelo, el 8º piso va a estar mucho más alejado del subsuelo de lo que pueda estar una planta baja o una primera planta. Todos los estudios que habían estimado mortalidad atribuida a la exposición a radón, lo que hacían era, como yo tengo mucho radón, por ejemplo, en el municipio de Vigo, que es un municipio de mucho riesgo de radón, y tengo mucho radón en planta baja, yo digo, el que vive en un 8º tiene el mismo radón que el que vive en una planta baja. No es cierto, va a tener mucho menos radón. Nosotros en este estudio lo que pudimos hacer era tener en cuenta cuánta gente a nivel nacional podía vivir en plantas superiores, lo cual ha reducido el impacto en la mortalidad atribuida a radón de cáncer de pulmón. Lo que decimos aquí es que la exposición a radón contribuye en torno a un 4% de toda la mortalidad por cáncer de pulmón que hay en España. Sin embargo, si nos vamos a nivel de comunidad autónoma, lo que vemos es que Galicia y Extremadura tienen en torno a un 7% de mortalidad atribuida a la exposición a radón por cáncer de pulmón. Por lo tanto, casi el doble de la media nacional. ¿Por qué? Pues porque son zonas que se llaman zonas predispuestas a radón, como ahora veremos en el mapa. Y fíjense que estos son datos corregidos por la altura de la vivienda. Si nosotros utilizásemos datos no corregidos por la altura de la vivienda, ese 7% se iría a casi un 14%. ¿Cuál es la lectura de esto? La lectura de esto es que, como la mayor parte de zonas rurales de Galicia pues no tienen altura, estamos hablando de municipios como la mayor parte de viviendas que puede haber aquí en Outes, en Muros, en Lousame o en Mazaricos, el radón podría contribuir hasta un 14% en la mortalidad por cáncer de pulmón a nivel de zonas rurales gallegas o de Extremadura, que es también una zona en donde hay mucha concentración de radón. ¿Produce el radón residencial otros cánceres? Que sepamos, no. Y esto hay que dejarlo bien claro. Esto lo digo yo, que soy un experto en radón, pero no es porque lo diga yo. Es que lo dice la Organización Mundial de la Salud
y lo dice la Agencia de Protección Ambiental norteamericana. No quiere decir que no sea una línea de trabajo en la cual trabajamos diferentes investigadores. El radón pueda estar produciendo otro tipo de tumores u otro tipo de enfermedades. Nosotros hemos hecho varias publicaciones, una de ellas es esta, con sujetos del mapa de radón de Galicia, en donde también con un diseño, digamos, de seguimiento, parecido a aquel que he comentado hace un momento, en donde habíamos incluido 200 participantes, ¿se acuerdan? Nos seguimos en el tiempo y vimos que había pasado. Hemos tratado de hacer esto para ver si el radón podía producir otro tipo de tumores diferentes al cáncer de pulmón. Hemos publicado los resultados y hemos visto que parecía que podía haber una mayor asociación entre tener cierta concentración de radón y un mayor riesgo global de casi todos los tumores, pero hay que recoger estos resultados con mucha cautela porque el tamaño muestral pues es pequeño. Hemos tratado de hacer también estudios entre radón y cáncer de esófago, donde hemos visto alguna asociación, pero son estudios malos. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que me esté diciendo que son estudios malos? Claro, porque en epidemiología podemos tener estudios buenos y estudios malos. Todos los estudios que yo he dicho hasta ahora son estudios buenos. Este es malo. ¿Por qué es malo? Porque lo único que hacemos es correlacionar la concentración de radón a nivel municipal con la mortalidad por un determinado tumor. Y vemos, aquellos municipios que tienen más mortalidad tienen una mayor concentración de radón. Vemos que sí o vemos que no. El problema es que aquí cogemos el dato, pero solo a nivel municipal. Yo no sé si estas personas, como es en este caso el cáncer de esófago, pues fuman mucho o beben mucho o tienen una dieta inadecuada, que son factores de riesgo del cáncer de esófago. Por eso, este tipo de estudios de asociación epidemiológicos son estudios que nosotros los epidemiólogos decimos que son malos. A lo mejor alguien dice, ¿por qué los hace si son malos? Porque son fáciles de hacer y me permiten obtener indicios que yo debo después explorar con otro tipo de estudios que sean buenos. Y este es otro ejemplo que vemos muy claro y que ahora enlazaré hacia el final para un estudio malo, cómo se traduce un estudio bueno. Ese es un estudio que publicamos también en una revista importante, en este caso de asociación entre concentración de radón a nivel municipal y mortalidad por tumores cerebrales. Encontrábamos asociación. Veíamos que aquellos municipios que tienen una mayor mortalidad por tumores cerebrales tienen una mayor concentración de radón, tanto en hombres como en mujeres. Estudio malo. Ahora estamos haciendo el estudio bueno y les pediré colaboración si ustedes quieren colaborar en este estudio bueno un poquito más adelante. Por lo tanto, tenemos estudios diversos, tenemos estudios que por un lado dicen que hay asociación, otros estudios que dicen que no hay asociación, pero si nos vamos a la globalidad de la evidencia científica, lo que diremos es que el radón no produce otro tipo de enfermedades diferentes al cáncer de pulmón. Dicho sea también que el radón produzca cáncer de pulmón, bueno, pues no es tampoco poca cosa, ¿vale? Aquí tenemos otro tipo de investigaciones por radón y otro tipo de tumores, y vamos a hablar ahora un poco de los mapas de radón. Las administraciones de diferentes países han llevado utilizando los mapas de radón ya desde hace años. ¿Por qué? Porque orientan a la toma de decisiones. Orientan a la toma de decisiones acerca de cómo poder proteger mejor a la población, particularmente en aquellas zonas en donde viene pues, mucho radón del subsuelo. Aquí tenemos el mapa de radón de Alemania, zonas con radón, zonas sin radón. El mapa de radón de Inglaterra. Fíjense que hay aquí una lengua geológica, esta es la zona de Cornualles, de Cornwall, en donde hay mucho radón, esto es Gales, y se dice que la lengua geológica que tenemos aquí en Galicia va por debajo del océano Atlántico y emerge en toda esta zona de Cornualles. Aquí tenemos el mapa de radón de Estados Unidos, donde vemos que hay mucho radón en las montañas rocosas, en toda la zona de los Apalaches, y aquí tenemos, no es el mapa de radón, sino que es el mapa de radiación natural de España, un precursor del mapa de radón. Porque lo que medía esto es radiación gamma, pero que procede del uranio. Acuérdense que el uranio es el precursor del radón.
Y lo que estamos viendo aquí es que hay mucho radón en ciertas zonas de Galicia, zona central, del sistema central, y luego en zonas de los arribes del Duero. Cuando nosotros nos vamos al mapa de radón de España, este es el mapa de radón de España, que publica el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear es la Autoridad Nacional de Protección Radiológica. Es la que va a decir qué va a ocurrir respecto a la exposición a radón. Lo que vemos aquí también es un recuadro rojo, porque son las provincias que el Laboratorio de Radón de Galicia ha medido por encargo del Consejo de Seguridad Nuclear por competencia técnica. Hemos medido toda Galicia, hemos medido toda la franja que va desde Asturias hasta Huelva, Mapa Nacional de Radón, 12.000 mediciones. ¿Qué vemos? Lo que vemos es que hay zonas de nuevo del sistema central, norte de la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, oeste de Castilla y León, prácticamente toda la provincia de Cáceres, luego zonas aisladas de la Costa Brava, de Sierra Nevada y prácticamente toda Galicia son las zonas de España que más concentración de radón van a tener. Ojo, aquí hay mucho radón. Ya he puesto otros lugares del mundo en donde hay mucho radón. Esto es algo natural. Aquí es un riesgo natural, igual que en los países nórdicos tienen una mayor exposición a radiación ultravioleta de tipo A, que contribuye a desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel. En cada lugar del mundo va a haber unas características que nos hagan tener más riesgo, menos riesgo de diferentes enfermedades. Pero mucho cuidado, me molesta mucho oír en algún sitio, lo he visto publicado en medios de comunicación gallegos, que Galicia es Chernóbil. No, mira, Galicia no es Chernóbil, es un sitio normal. Hemos tenido radón toda la vida, ahora sabemos más cosas sobre el radón y lo hemos caracterizado mejor y será el momento de tomar las medidas oportunas. Pero de ahí a decir que Galicia es Chernóbil, bueno, pues la verdad es que me dio un abismo. Estos son los datos de mortalidad atribuida a la exposición a radón, ese informe azul que yo comentaba que nos encargó el Ministerio por comunidades autónomas. Vemos que hay un paralelismo claro entre las comunidades que tienen una mayor mortalidad por cáncer de pulmón atribuida a la exposición a radón y el mapa nacional de radón, ¿vale? Lo que nos dice también el mapa nacional de radón es el porcentaje de territorio de cada comunidad autónoma afectada por concentraciones elevadas de radón. Galicia, el 70% de todo su territorio. Extremadura, el 47%. Comunidad de Madrid, el 36%. Vemos que Galicia, pues de largo, es la comunidad autónoma que tiene una mayor problemática de radón. Y este es el mapa de radón de Galicia. Mapa de radón de Galicia, de la Universidad de Santiago. Comenzamos el mapa de radón de Galicia en el año 2001. Nos ha llevado mucho tiempo. Es un mapa que decimos que es un mapa vivo. Se puede consultar toda la información en esta página web, radon.gal. Y tiene en la actualidad, lo hemos actualizado en junio de 2023, tiene 6.080 mediciones de radón. En otras tantas viviendas gallegas. Mapa nacional de radón 12.000 y en Galicia nuestro mapa tiene 6.080 mediciones. Bueno, pues estamos a años luz de lo que se hace en el resto de España. Galicia tiene el doble de mediciones de radón en viviendas de las que tiene Portugal. Esto nos permite concluir que el 18% de las viviendas gallegas en donde hemos medido sobrepasan los 300 becquerelios por metro cúbico. Vemos que hay una mayor problemática en las provincias del sur de Galicia, Orense, Pontevedra. Vemos que quizá la provincia menos afectada es la provincia de Lugo y luego en Coruña pues hay zonas en donde pues, hay más predisposición a tener radón. Así, por ejemplo, tenemos mediciones de radón en todos los municipios gallegos y Vigo es el municipio español que tiene un mayor número de mediciones de radón, con más de 600 mediciones de radón. Y aquí tenemos el mapa de radón de Galicia por sección censal, porque tener tantas mediciones de radón nos permite afinar más, particularmente en municipios que tienen una mayor extensión. Y además, como sabemos que el sustrato geológico es muy variable, pues es interesante el dar datos más certeros. Ahora estamos trabajando en un prototipo de mapa por parroquias, porque aquí en Galicia funcionamos por parroquias, ¿no?
¿Qué pasa con las parroquias? Que a veces tenemos parroquias que son muy poco pobladas, nos cuesta mucho. Este mapa nos ha costado un trabajo enorme hacerlo. Siempre decimos, es un mapa vivo. ¿Por qué un trabajo enorme? Porque si yo quiero, pues aquí a lo mejor en Outes, no conozco muy bien la geografía de Outes, pero si yo quiero tener una medición de radón, a lo mejor en una sección censal determinada de la zona más hacia Mazaricos, que es una zona mucho menos poblada, igual ahí en esa sección viven 500 personas. Imagínense ustedes encontrar voluntarios que quieran medir gratuitamente, la gente no siempre quiere medir gratuitamente, para que nosotros podamos meter esa medición dentro de nuestro mapa por sección censal. Esto es muy complicado y aún así, como pueden ver aquí, toda la provincia de Orense la tenemos acabada por sección censal, lo cual, bueno, pues es algo que nos llena de orgullo. Sí que es verdad que tenemos otras zonas en donde hay secciones censales, que son estas en gris, en donde nos faltan todavía mediciones, ¿no? Porque es un trabajo muy laborioso. Siempre decimos, esto es un mapa vivo, que a medida que vamos teniendo más mediciones, todas ellas gratuitas. Aquí no hay mediciones, podríamos meter 2000 mediciones más correspondientes a los sujetos que han tenido cáncer de pulmón, pero no las hemos metido a propósito, precisamente para no sobreestimar esta concentración de radón. Este es otro prototipo, pero en este caso por cuadrícula. Cuadrícula de 5 kilómetros cuadrados, en donde pinchando en la cuadrícula uno puede ver, Santiago, por ejemplo, 209 mediciones con una media de la concentración de radón. Y esto de aquí pues es el mapa de Outes. El mapa de Outes, en donde vemos a la izquierda, por sección censal, vemos que sale mucho rojo, lo cual significa que casi todas las secciones censales de Outes, excepto esta, tienen más del 10% de las casas que superan los 300 becquerelos por metro cúbico, pero si uno compara con lo que pasaba con los mapas que acabo de poner, esto entra en Galicia dentro de la normalidad. Si nosotros nos vamos a cuánto más de radón hay en función de las diferentes secciones censales, vemos que quizás, ¿no?, entre comillas, la peor sección censal sería esta, donde estamos ahora. Supongo que esto será el río que las divide. Pues esta sección censal de aquí es la que tiene una mayor media geométrica, ¿vale? En Outes, es decir, que tenemos 124 mediciones, precisamente por el estudio que se hizo. Todas estas mediciones fueron incluidas de manera absolutamente anónima en el mapa de radón de Galicia. Nosotros podríamos, si quisiésemos, geolocalizar, es decir, podríamos poner ahí un triangulito con la medición de cada casa, pero no lo hacemos por cuestiones de confidencialidad, no sería razonable decir, mira, su casa es esta, usted ha medido y sale ahí un rojo enorme, porque a nadie le gustaría que su casa saliese identificada con una concentración de radón a lo mejor elevada. Este es el prototipo del mapa por parroquias, en donde, bueno, pues podemos ver que hay algunas parroquias, no estoy seguro de que esto sea de Outes, quizá no lo sea. Esta sí que es de Outes, esta de aquí. Y aquí no tenemos ninguna, esto es por ahí de Mazaricos, yo creo, aquí no tenemos ninguna medición, por ejemplo, ¿vale? Bien. Perdona, ¿y a qué lugar puede corresponder? ¿No está marcado? No. Los lugares. No, pero si me voy para atrás probablemente pueda saberlo. A ver, un segundo. Es esto de aquí, pero sí, no que uno sé. lee. Está cerca de Coiro y de Asenso, pero ya son de otro municipio. No sé, ustedes sabrán porque... Y esta parroquia de Outes, quizás... No, la anterior. Corresponde ese cuadrante, es parroquia de Outes para arriba, Sí, hacia el norte. sí. Vale. Y esta es la distribución de radón en las viviendas de Outes. Esto es una distribución normal, esto se llama distribución log normal, porque está, digamos, desplazada hacia el cero, ¿no? Pero esto entra dentro de la normalidad. Destacar, por ejemplo, que en estas mediciones sí que tenemos aquí una que tenía 1000 becquerelios, una vivienda. Aquí tendríamos dos viviendas que superarían los 800 becquerelios, y luego, a medida que vamos bajando, pues va aumentando la frecuencia de superación de estos 300 becquerelios por metro cúbico. Sí que es verdad que hay iniciativas municipales. En su momento, ya del año 2019, el Concello de Teo, por ejemplo, financió mediciones para 180 vecinos
que deseasen medir radón. Financiación Mediciones, esto está dentro de la directiva europea, que deja mucho margen de actuación tanto a administraciones autonómicas como a administraciones locales. Pues el Concello de Teo o el Concello de Masire decidieron, bueno, yo pongo a disposición de los vecinos, aquellos que lo deseen, hacer mediciones gratuitas para ellos, claro, nos las pagó a nosotros como laboratorio acreditado, para que el vecino interesado pues, pudiese conocer si tenía mucho o poco radón en su casa y luego pues, tomar las medidas oportunas si la concentración de radón podía ser elevada. ¿Cómo se mide el radón y calidad de las mediciones? Bueno, el radón se mide siempre con una medición que se llama de trazas. Esto es un medidor de trazas, lo voy a pasar si no lo conocen. El medidor de trazas, lo que es un botecito, es todo plástico. Justo debajo del código de barras hay una película plástica que lo que hace es registrar una traza. ¿Una traza de qué? De la partícula alfa. El radón se desintegra, emite una partícula alfa y la partícula alfa es como si diese un golpecito en el plástico y por lo tanto generar una muesca. Cuantas más muescas, más radón. ¿Qué necesitamos saber? El tiempo durante el cual ha estado colocado el detector para ajustar ese tiempo con el número de muestras. Esto lo he explicado de una manera muy sencilla, es bastante más complicado, pero en esencia es cómo se mide el radón. Fíjense que esos detectores son los que recomienda el Consejo de Seguridad Nuclear, son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud y actualmente para viviendas solo y puestos de trabajo solo se va a autorizar lo que es la medición de traza, ¿vale? Es la única que tiene validez legal, tanto en viviendas como en puestos de trabajo. Tenemos un Real Decreto que afecta a la medición de radón en lugares de trabajo. Decirles que a partir de junio de 2024 todos los puestos de trabajo situados en municipios de zona 2, en los de más riesgo, toda Galicia prácticamente es de zona 2, van a tener que medir radón en puestos de trabajo situados bajo rasante, en sótano, pero también en planta baja. Esto es así. Todos los comercios que tienen ustedes aquí, por ejemplo, el Freud, el Eroski, el Lidl, todos van a tener que medir radón. ¿Por qué? Para proteger a los trabajadores. Y esto ya está en vigor. O sea, la del plazo está junio de este año. Este es el medidor de trazas. Podemos a veces utilizar una medición que se denomina medición de radón en continuo y estos detectores pues son muy fiables, son los más fiables. Muy fiables porque se tienen que colocar además durante 3 meses en la vivienda porque lo que nos permiten obtener es una concentración de radón que se llama anualizada. Esa concentración que nos va a dar para los 3 meses se anualiza, es la que consideramos que va a haber a lo largo del año en esa vivienda que nosotros estamos midiendo. Aquí pueden ver también que algo que dice la legislación es que para medir radón, el laboratorio que mida radón debe de estar acreditado. Y es importante destacar cómo afecta esto a un ciudadano normal. Ustedes pueden medir radón de la manera que ustedes quieran, porque lo miden en su casa. Y son totalmente libres de decidir si quieren medir con un laboratorio acreditado o comprarse un aparatito por internet y medir en casa. No hay ningún problema. Eso no tiene problema legal. El problema legal viene cuando uno se hace una casa nueva. Ahí, cuando se finaliza la casa, hay obligatoriedad de medir radón con un laboratorio acreditado. Y ya les digo que esto no se está haciendo. Y hoy salían algunas noticias sobre esto. Porque según el Código Técnico de Edificación, acuérdense que comentaba que se publicó en 2019, dice, hoy por hoy, en todas las zonas de riesgo, Galicia por ejemplo, todas las viviendas nuevas tienen que construirse a prueba de radón. A prueba de radón significa hacer una solución constructiva para que el radón no sea un problema en esa vivienda. Pero no solo eso, sino que además hay que certificar a través de un laboratorio acreditado que esa vivienda que se va a entregar pues no tiene problema de radón.
Y a mí me han escrito ya algún arquitecto preocupado. Fíjense ustedes, el arquitecto, que es el que debería de saber de construcción, igual hay aquí algún arquitecto, porque en la licencia de primera ocupación el arquitecto municipal le estaba exigiendo que se hubiese medido radón según el Código Técnico de Edificación, y no lo había hecho, con lo cual sería algo que habría que hacer. Nosotros, cuando se aplicó la directiva europea, acuérdense, con 4 años de retraso, dijimos, porque nos pidieron hacer alegaciones. Aquí en Galicia hubo 3 organismos a los cuales se les pidió que hiciesen alegaciones. Uno, Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. El otro, Confederación Intersindical Galega, la CIGA, un sindicato. Y el otro fue nuestro laboratorio. Una de las alegaciones que hicimos en 2018 fue que en toda operación de compraventa de vivienda, que se metiese la medición de radón. Porque el problema no es que tengamos ahora que hacer nuevas viviendas a prueba de radón, que esto está muy bien, sino que todos nosotros vivimos en casas ya construidas y que no hay normativa ninguna que las afecta. Por lo tanto, en la transacción de la vivienda sería un momento ideal para que se pudiese medir radón y, de esta manera, reducir progresivamente la concentración de radón en todas estas viviendas. Esto no es algo que nos inventemos, En Estados Unidos existe específicamente una guía sobre radón para el comprador-vendedor de las viviendas. Se van preocupando de esto pues ya desde hace muchos años. Actualmente también en los puestos de trabajo tienen que medir radón exclusivamente laboratorios acreditados, porque esto ya sí tiene además una implicación legal. Si yo tengo un supermercado y mido radón, pero no lo hago con un laboratorio acreditado, es como si no hubiese medido. Y si me viene un inspector de la Seguridad Social, como ahora ya se incluye dentro de toda la legislación vigente, pues se me puede caer el pelo, porque no he medido tal y como recoge la legislación. Actualmente en España hay muy pocos laboratorios acreditados. El nuestro, tengo un punto de interés, porque claro, nosotros somos un laboratorio acreditado, Laboratorio Radón de Galicia. Fuimos el segundo laboratorio acreditado a nivel nacional para medir radón por esa técnica del botecito, pero fuimos el primer laboratorio nacional en estar acreditado para medir con otra técnica que se llama técnica de medición en continuo. Con lo cual, esto es importante. ¿Por qué se pide la acreditación? Porque es algo que afecta a la salud, con lo cual uno tiene que medir de una manera fiable y reproducible. Siempre pongo el ejemplo, no sé si será bueno, igual el doctor Dios me corrige, pero seguro que a ninguno de ustedes se le ocurriría, si es diabético, medirse la glucosa, no se sabe muy bien con qué aparato, porque no sabemos si esto es fiable. Yo me fío de cuando me hacen un análisis, me hacen una prueba de glucemia postprandial o lo que sea, algo que yo sé que es fiable y me da una seguridad. Otro tipo de cosas yo no me fiaría. Pues esto es exactamente lo mismo. Aquí pueden ver la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación. Y ya, para ir acabando, el radón en puestos de trabajo. 2 pinceladas. El radón en algunos puestos de trabajo puede ser un problema, particularmente en Galicia. De nuevo, porque viene mucho radón. Y si uno piensa en los puestos de trabajo, la mayor parte de ellos se sitúan en plantas bajas. No estamos hablando de los puestos de trabajo que estén en segunda, tercera o cuarta planta. Y tenemos cierto volumen de puestos de trabajo que también se sitúan en subsuelo. Aquí podemos ver 2 guías de sindicatos. Nosotros hemos colaborado en esta de comisiones obreras acerca de cómo los trabajadores podrían actuar frente a la exposición a radón en el ámbito laboral. Hicimos un estudio que fue el que tenía mayor tamaño muestral en España, que lo publicamos en 2019, en donde veíamos, también en colaboración con comisiones obreras, que el 27% de los puestos de trabajo que habíamos medido, aquí había 250 puestos de trabajo, el 27% superaban los 300 becquerelios por metro cúbico. Eran puestos de trabajo de toda España. Y lo que veíamos era que había una diferencia importante entre los puestos de trabajo en Galicia frente a los del resto de España, porque aquí hay mucho radón, por lo tanto había un mayor número de puestos de trabajo afectados por una concentración de radón elevada. En el mes de octubre publicamos este estudio, que es el más ambicioso a nivel europeo sobre radón en puestos de trabajo.
3.140 puestos de trabajo que nosotros habíamos medido en nuestro laboratorio. Y lo que veíamos era que tenemos en torno a un 21% de puestos de trabajo que superaban los 300 becquerelios por metro cúbico, y de los 600 puestos de trabajo medidos en zonas que no eran predispuestas a radón, solo uno superaba los 300 becquerelios por metro cúbico. Todos los demás estaban situados en zonas, bueno, pues como Galicia, ¿no? Y vemos también que en ciertas circunstancias hay puestos de trabajo que son más predispuestos a tener concentraciones elevadas de radón. Por ejemplo, nosotros sabemos que en las ciudades y también en los pueblos hay ciertas edificaciones que contienen puestos de trabajo que son más proclives a tener concentraciones altas de radón. Aquí cuando yo pasaba, pues creo que he visto en el cruce, no sé si es la Casa del Concello. La Casa del Concello gallega, ¿cómo es? ¿Vieja o nueva? ¿Cómo tiende a ser? Hay muchas que son viejas, que son casas de granito antiguas. Y he dicho granito antiguas porque ¿qué significa una casa de granito antigua? Porque sabemos también que hay mucha relación entre la antigüedad de la vivienda y la probabilidad de tener concentración de radón. Una vivienda antigua significa que es de piedra, pero es una piedra menos tratada. Y son bloques de granito apilados, pero que tienen muchas oquedades, muchos huecos. Y esto significa una mayor superficie de emanación de este radón. El granito produce radón, lleva uranio. No es lo mismo una piedra totalmente lisa que una que tenga muchísimas oquedades. Y por otro lado, las viviendas antiguas o los puestos de trabajo más antiguos, por ser antiguos, en general van a tener un peor aislamiento del subsuelo y por lo tanto hay más facilidad de que venga mucho radón de abajo. Los estudios que nosotros hemos hecho en viviendas hemos visto que las casas que tienen más de 100 años pues en general presentan concentraciones de radón más elevadas. También es relativamente frecuencia que aquí en Galicia hoy por hoy siga habiendo casas que tienen una parte con un suelo de tierra, a lo mejor la bodega, en donde sigue viniendo pues mucho radón de abajo, no hay ningún tipo de barrera ni nada. Ventanas más pequeñas, etc. Esto ya lo he comentado, lo de la legislación, hemos hablado de las viviendas, hemos hablado de los puestos de trabajo y voy a dar un poquito acerca de la remediación. ¿Tiene esto solución? Sí, afortunadamente tiene solución. ¿Qué tipo de solución podemos hacer? Va a depender mucho del exceso de radón que pueda haber en esa vivienda. Si tenemos mucho radón, lo más efectivo es hacer lo que se llama una arqueta de succión. La arqueta de succión significa hacer un hueco como de 1 metro cúbico, quizá menos, en la parte más baja de la vivienda, con ladrillo perforado hacia el terreno. ¿Cómo funciona esto? Nosotros a ese hueco le colocamos un tubo de PVC que lleva un ventilador en la punta y que generalmente sale por un lateral de la casa, también puede ir por dentro, al tejado o a una pared. ¿Qué está haciendo el ventilador? El ventilador lo que está haciendo es atraer, creando un pequeño vacío, atraer el radón que viene de abajo hacia nuestra casa, a la arqueta, y de la arqueta es expulsado al exterior. De manera que estamos haciendo algo que se llama despresurizar el subsuelo. El radón ya no va a entrar en casa, sino que va a ir a la arqueta y de allí se expulsa. Cuidado con donde se coloca el punto el límite superior del tubo de PVC para no ponerlo cerca de una ventana o así, porque entonces podría estar entrando radón en casa. Esto es muy efectivo. Puede ser quizá algo más caro. El Instituto Gallego de Vivienda Solo tiene una guía para soluciones constructivas con costes aproximados, que es una manera. Otra manera pueden ser iniciativas de ventilación forzada, a lo mejor impulsar un poquito de aire en la parte baja de la vivienda para que crea una presión positiva, de manera que el radón, que es un gas, se encuentra como más presión dentro de casa y le va a costar mucho más entrar. Sellado de grietas y fisuras, puntas mal selladas, a lo mejor me doy cuenta que en la parte de abajo del sótano de casa tengo una grieta, bueno, lo lógico sería sellarla. Y luego tenemos también láminas antirradón, que se pueden, esto lo tiene que hacer gente especializada, es como si fuese una pintura especial, es un tipo de lámina que se aplica en la parte más baja de la vivienda. Hay que aplicarla también para que cubra un poquito de la pared, no solo
en la parte del suelo, sino que suba un poquito por la pared, de manera que el radón llega, se encuentra la lámina, se puede poner encima loseta de cualquier tipo, la que más nos guste, pero esa lámina debe de estar adecuadamente instalada. En obra, lo que mejor funciona es lo que se llama la solera ventilada, que es algo que contempla la legislación en vivienda nueva. No es otra cosa que los cimientos de la vivienda, elevarlos un poco, 20-30 centímetros, para que corra el aire por debajo. Ya está. Evitamos el radón y evitamos también que la humedad pueda subir hacia nuestra vivienda. No debemos de alarmar, pero sí actuar. Aquí algunas noticias: desalojamiento de edificios porque había mucho radón. Bueno, eso son soluciones extremas. Nunca se debería de desalojar ningún sitio porque haya mucho radón. Generalmente siempre vamos a poder reducir el radón, excepto que no podamos hacer la obra que nos guste. Como por ejemplo en la Torre de Hércules. Claro, Torre de Hércules, 2000 años, vamos a hacer las arquetas de succión en la parte de abajo. Bueno, patrimonios que nos corta la cabeza. Pues ahí, en ese caso tan específico, hay que establecer algún tipo de rotación de los trabajadores. Igual que en cuevas turísticas. ¿Qué hago yo en una cueva turística? Pues no puedo tampoco ni poner arquetas ni ventilar, sino que solo me queda pues rotar trabajadores. Empieza a haber sentencias condenando a empresas por no hacer lo que deben a trabajadores. Pero claro, se mide el radón a un trabajador que tiene 1000 becquerelios, no se le traslada, no se hace nada, trabajador con cáncer de pulmón, trabajador que demanda al empleador y gana el juicio accidente laboral. Pues me parece muy bien. Nunca sé si poner esto o no, pero bueno, según bases de datos internacionales, somos el grupo de investigación que más ha publicado a nivel mundial sobre radón, aquí en Galicia. Este soy yo, el profesor Barros. Yo siempre digo, el profesor Barros, que es este de aquí. Yo soy jubilado, yo soy un descendiente de vida media corta de él, porque soy más joven. Y todo esto que yo les he trasladado, pues gracias a un equipo que trabaja mucho, hacemos muchas cosas, tenemos muchos proyectos. Ahora estamos teniendo un proyecto de ciencia ciudadana que consiste en, lo financia el Consejo Social de la USC y se llama Teño radón na casa e agora que. Claro, gente como ustedes que a lo mejor han medido, tienen mucho radón y no saben qué hacer. Pues la idea es hacer una especie de manual sencillo, hecho por ciudadanos, que vaya desde tengo mucho radón, selecciono un contratista, me remedia, vuelvo a medir, he solucionado el problema, no lo he solucionado, el contratista es bueno, me fío o no me fío, cuánto me cuesta todo esto, porque uno me da un presupuesto de 7.000 euros y el otro me da un presupuesto de 1.000 para lo mismo, ¿cómo puede ser esto? Es una iniciativa que no teníamos que estar haciendo nosotros desde la universidad, que tenía que hacer la administración pública, porque yo así se lo digo, si alguien me quiere preguntar, la remediación de radón es la jungla, y esto debería de estar bastante regulado. Como está tan regulada, pues la medición de radón, como acabamos de ver. Y nada, aquí, bueno, pues tenemos las conclusiones. Yo creo que no hace falta que las lea, ni las cuente, ni nada. Y si tienen preguntas, pues estoy encantado de responderlas. No sé cómo voy de tiempo. Fatal. Adiós ríos, adiós voces, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento,
paxariños piadores, casiña do meu contento, moiños dos castañares, noites claras de lúa, Campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiños antromillo, adiós para sempre, adiós, adiós gloria, adiós contento, deixo a casa en que nací, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vi. Deixo amigos por estar, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero